Estamos de regreso y ya está aquí con nosotros Ramón Izaguirre. Ramón, bienvenido, feliz año nuevo. Arnoldo, igualmente, muchas felicidades a todo nuestro auditorio, el equipo de Zona Franca, que sea un excelente año. Gracias como siempre y gracias por tu solidaridad y tu suma a este esfuerzo todo el año pasado y ahora empezamos otro ciclo. Por supuesto, encantado. Oye, bueno, pues lo del Poder Judicial no podemos dejar de comentarlo, le hemos dado todo el seguimiento, hoy es la culminación, hoy Miguel Valadez recibe los 20 votos de sus colegas, supongo que no tendría el decoro de no votar por sí mismos, pero hay unanimidad total en el Poder Judicial y dice Miguel Valadez, aquí no pasó nada, todos somos muy amigos, está adelante. Bueno, como tú lo dices, la fecha era fatal, o sea, la elección tendría que ser hoy necesariamente, como lo marca la ley orgánica del Poder Judicial, y pues era la crónica de una elección ya, como tú dices, muy cantada, muy anunciada. Había la duda de si la operación en torno a la designación del maestro Miguel Valadez era completa y no estaba generando alguna rebelión interna que pudiera dar alguna sorpresa el día de hoy. Yo creo que los magistrados de Guanajuato, todo mi respeto a los señores magistrados, que si no tenemos un poder judicial bastante solvente o decoroso, como dicen los del Verde con respecto a Bárbara Botello. Así es, sí. Pero son funcionarios muy disciplinados y muy sumisos. Ese es un tema, pues, administrativamente hablando, ¿no? Sí, mira. Hasta hace no muchos años, hay abogados que deben recordarlo, la nómina del Poder Judicial se pagaba en las oficinas de la Tesorería del Estado. Así es, sí, ¿no? Efectivamente. Si no me equivoco, habrá cambiado en la presidencia de Miguel Ángel García Domínguez, un poquito antes, tal vez. Digo, es hace muy poco, pues. Sí, efectivamente esto demuestra una gran disciplina. Me queda la duda de... me queda claro que hay una unanimidad al exterior y que se quiso mostrar esta unanimidad. Me queda la duda de esta unanimidad al interior. O sea, me queda la duda de qué tanta operación cicatriz, como se dice ahora, tendrá que hacer el propio Miguel Valadez en torno a aquellos que aspiraron y tenían una aspiración legítima, a lo mejor la condujeron por caminos no los más adecuados, y a los grupos que estaban con estos magistrados. Concretamente, pues yo señalaría dos, a Claudia Barrera y a José Luis Aranda, ¿no? Creo que habrá que ver cuál va a ser la operación cicatriz, que igual no se requiere tanto por esta disciplina que mencionas. Lo que pasa es, el Poder Judicial está enfrentado a un reto enorme, que es su crecimiento. O sea, a partir de ahora y de hace unos años a la fecha, y más marcado a partir de que empiece también los juicios orales en los dos sectores del Estado que faltan, que son además los más grandes. Que son los grandes, sí, efectivamente. León y Celaya. El Poder Judicial va a crecer mucho, va a crecer también su aparato administrativo. Sí. Eso despierta muchas cosas, muchos retos nuevos, despierta ambiciones. Así es. Por ejemplo, el Poder Judicial va a tener que convertirse en un importante adquiriente, de bienes y servicios. Efectivamente. ¿No? Su área de compras, ¿cómo se encuentra? Si el gobierno del Estado, que tiene todo un área especializada para eso, le pasó lo que le pasó con unos funcionarios que se coludieron para efectuar actos de corrupción por un montonada desdeñable, casi 30 y tantos millones de pesos. ¿Qué va a pasar en el Poder Judicial? Este tipo de cosas son el tipo de retos que se vienen y que sí pueden generar tensiones en un organismo que se maneja de manera colegiada. Así es. Cuyos dos órganos de gobierno son colegiados, el Pleno de los Magistrados y el Consejo. El Pleno del Supremo Tribunal. Es un poco lo que veremos en los próximos años y es ahí donde importa lo que dices, cómo quedan adentro las corrientes, los egos, las ambiciones de los integrantes de estos órganos colegiados. Porque, mira, yo creo, Miguel Valadez es un gran penalista, uno de los grandes penalistas académicos que hay en el Estado, que hay en el Poder Judicial. Y sí es cierto, el impulso a lo que se está viviendo en materia penal es clave, pero también los procesos orales hay que recordar que se están impulsando en materia civil y mercantil. Familiar. En materia civil específicamente en la parte familiar y en materia mercantil en asuntos que antes se manejaban juzgados menores, ¿no? Pero vamos, este crecimiento se da en las dos vías, no solo en la penal, sino en todas las ramas que maneja el Poder Judicial, y es muy grande. O sea, no creo que se haya privilegiado a la parte penal del Poder Judicial, que es mi punto. Se privilegió el perfil de Miguel Valadez como una gente con un gran currículum y un
conciliador. Y no podemos olvidar la circunstancia de ser un tercero en discordia, precisamente ante lo ríspido de la contienda que entre yo los sigo otros aspirantes, ¿no? Diciendo que más que tercero era como quinto, porque detrás de Claudia Barrera y de José Luis Aranda, que eran los más visibles, bueno, estaban los nombres de Sebastián Barrera y de Daniel Chowell, dos magistrados también penales con una gran trayectoria, como otros aspirantes con muchas posibilidades. Lo ¿no? destacable del asunto del expediente que vivimos prácticamente en el mes de diciembre, noviembre y diciembre, con el tema del Poder Judicial, yo lo vería en el Ejecutivo y no tanto en el Judicial. Creo que siempre ha ocurrido. Tendría que pensarse hacia el futuro que esto se supere, pero de aquí para atrás no podemos espantarnos los que nos dedicamos a observar la política en Guanajuato, de que el gobernador del estado marca una preferencia por un magistrado en particular y define quién va a ser el presidente del Poder Judicial, un poco in pectore, ¿no? Exacto. Sí. Nunca había ocurrido que esto se desnudara tanto ni se convirtiera en un conflicto que trasluciera o se reflejara en los medios de comunicación, que fue lo que pasó. Pero yo lo ligo con algo que hemos venido comentando, la falta de operación política que ha tenido el gobierno de Miguel Márquez, la falta de cuadros que hagan operación política sutil, ¿no? Una especie de ley física que aplica en la política, ¿no? Algo que no ejerció Márquez en su momento, este cabildeo, ¿no? Y que lo deja aparentemente suelto, lo ejercen dos grupos diferentes y ante el ejercicio de estos dos grupos diferentes y ante el tensionar demasiado la cuerda, bueno, es que tiene que entrar una vez más directamente el gobernador a recomponer las cosas. Por cierto, le salen bien, pero tardíamente, ¿no? O sea, genera muchas... Yo no veo mucho riesgo que le salieran mal. El tema es qué necesidad había de exhibirlo. Exacto, exacto. Y no veo que saliera mal porque yo creo que cualquiera de los 21 magistrados es una gente con una relativa competencia, con una capacidad, ¿no? Sí, yo creo que tú lo mencionabas, hay una gran solvencia en el Poder Judicial como para que cualquiera de ellos pueda hacerse cargo de la presidencia de estos dos órganos de gobierno, ¿no? Yo me refería, le salían mal en cuanto a sus aspiraciones, ¿no? O sea, estaban, el vacío que había dejado Márquez lo estaban ejerciendo gentes que aparentemente sin la autorización de él. Yo insistiría en algo que hemos notado mucho en este gobierno. Ante la carencia de proyecto, las cosas se solucionan como se puede. Claro. ¿no? Terminas por carecer de un rumbo, pero vas salvando los escollos de acuerdo a la circunstancia, muy casuísticamente, ¿no? ¿Qué es planeación, Arnoldo? A ver, la fecha del 8 de enero iba a llegar, ¿sí? Y esto lo marcaba la ley y se sabía que se tenía que elegir un presidente del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura. Vamos, dejarlo suelto. O sea, si se quería operar, no se podía dejar suelto, ¿sí? Y dejarlo suelto para intervenir en último momento me parece una falta pues hasta de visión del propio gobierno. Esperemos que aprendan. Les queda 2 años ahí para tratar de depurar esto. Sí. Bueno, pasemos a otro tema. Yo creo que, adelante, sí. Bueno, Miguel Valadez, no dudo que empiece a ejercer un liderazgo en el Poder Judicial que marque una diferencia con su antecesor, con Alfonso Fragoso, sobre todo porque es un magistrado de carrera. Con una enorme solvencia curricular, ganada a pulso en la academia, en la Procuraduría, en el propio Supremo Tribunal, donde ya había sido magistrado, donde ya había sido presidente. El currículum de Miguel Valadez es impresionante y muy solvente, ¿no? Vamos a ver cómo camina. Tiene el reto de lo administrativo, el Poder Judicial que dirige muy distinto al que dirigió hace 10 años, más de una década, en tamaño, ¿no? Sí. Pero en el que ha estado, ahora. Sí, aunque en sala y aunque los magistrados de sala no resuelven las partes administrativas del Poder Judicial, sino los magistrados del Consejo de la Judicatura, no es ajeno tampoco a toda esta actualización que ha tenido, a todo este momento más que actualización que tiene el Poder Judicial. Casi 70 años de Miguel Valadez, ¿no? Sí, un poquito menos, a lo mejor dice que le estamos levantando falsos, pero bueno, le deseamos lo mejor desde aquí por bien de él y de nosotros y del Poder Judicial de Guanajuato. Habría perdido no la apuesta, pero habría perdido el pronóstico Paulino Lorea. Que esperemos verlo próximamente por aquí y platicar a quien se le extraña el día de hoy, sí. Ramón, el tema de transparencia que volvió a salir a la palestra en estos días por un análisis que hace un organismo nacional
y señala que andamos en general en México muy mal en temas de transparencia y Guanajuato es de repente ahí colocado con algunos indicadores muy por debajo de la media. Creo que hay algunas malinterpretaciones de cifras, pero bueno, ¿cómo andamos? A mí me surgió una duda, lo vi, la nota la toma precisamente Zona Franca el día de ayer y es una nota que a mí me parece interesantísima. Quien hace este estudio son, bueno, Artículo 19, que es una organización de origen, una ONG de origen inglés, con presencia prácticamente en todo el mundo, en México con una presencia muy importante en temas de libertad de expresión, de tutela a periodistas y de... Con un aval de Naciones Unidas. Con un aval impresionante. O sea, Artículo 19 yo creo que es de las instituciones más serias a nivel mundial en estos temas. Y en un estudio que hace conjunto con México Infórmate, que es local, también muy reconocido, y hace un índice nacional de cómo están trabajando los órganos garantes de la transparencia. A mí me surgieron algunas dudas porque en el estudio aparece una media nacional y Guanajuato aparece por encimita de la media nacional. Y el por encimita no es ningún consuelo. Quien saca la calificación más alta es Puebla con 70 de 100 puntos posibles. Guanajuato anda en 46 puntos de 100 posibles. El ranking que le dan ahí es un poco engañoso porque aparece como en el lugar 28º y a la hora que entras al estudio aparece en el lugar 12. Tampoco es gran consuelo y tampoco es gran consuelo porque Guanajuato saca 100 puntos y hay que decirlo en 3 rubros, entre ellos el manejo de archivos. Yo recuerdo que cuando me tocó estar en el IACIP, una de las cosas que más impulsamos fue precisamente la parte de archivos y parece que se ha consolidado el trabajo. Lo que es gravísimo, Arnoldo, es independientemente de si Guanajuato está en el lugar 12 o en el lugar 28, sí, más allá de la calificación, hay un análisis de la parte jurisdiccional, o sea, de la resolución de controversias que van al IACIP. O sea, cuando tú solicitas información, por ejemplo, a la Presidencia Municipal de León, no te la dan y tienes que recurrir ante el IACIP. Ir a la segunda instancia. Ir a esta segunda instancia. En el manejo de criterios jurisdiccionales, el IACIP saca 0. ¿Sí? Y esto a mí me parece gravísimo. Y saca 0. O sea que sus sentencias pueden variar del cielo a la tierra, que no hay criterios. No hay criterios sólidos sobre los cuales resuelve. Y esto llama profundamente la atención. Lo cual habla que probablemente estén politizadas sus decisiones o por lo menos sujetas a circunstancias. Definitivamente. O sea, se trata de un instituto que entonces no deja claro bajo qué esquema resuelve, ¿no? O que un día resuelve de un modo y otro día resuelve de otro. Bueno, y uno de sus titulares es ahora magistrado en el Poder Judicial, precisamente. Efectivamente, salido de ahí, ¿no? de Eduardo Barrón. Hernández Barrón, perdón. Entonces llama mucho la atención estas calificaciones. Mira, hay muchos índices con los cuales se ha medido la transparencia de los sujetos obligados, no solo de los órganos garantes. Los propios órganos garantes han hecho sus mediciones. Yo siempre he sostenido que cualquier calificación que no sea 100 es grave, y no es por ser exigente, sino porque entonces refleja un incumplimiento. Si sacan 9, no es para que estemos contentos. Hay un 10% de incumplimiento en las obligaciones que tienen esos órganos, ¿sí? Por el carácter que tiene la transparencia. Exacto. No es cualquier cosa, es una garantía para los ciudadanos que sepa qué está haciendo su gobierno, sus autoridades, ¿no? Ahora, debería ser resuelto todo lo que tiene que ver con transparencia. Exacto. Ahora, los órganos garantes, los además 33... hay tan pocas demandas de información. Tampoco es que haya avalanchas de demandas. No las hay. Y bueno, además públicamente conocemos más por la trascendencia que han tenido las que ha resuelto el IFAI, en donde hay avances significativos en la forma en que ha resuelto el IFAI, ¿no? O sea, sí tenemos resoluciones de fondo con criterios, o al menos por parte del IFAI, que parecen bastante sólidos en la gran mayoría de los casos. El problema lo tenemos en los estados. A ver, hay 33 organismos de transparencia, 31 en estados, el Distrito Federal y el IFAI. El problema lo tenemos exactamente en los estados y creo que son los que descomponen enormemente esta calificación. Yo retomaría, cada vez estamos más cerca de que los institutos de transparencia sean algo que en algún momento mencionó Pepe Argueta, que es una ente burocrático más ahí arrojado en un cajón. Pero pasa con varias cosas. Acabamos de tener el gran indicador que significó la reforma política, donde el tema para desaparecer a los organismos electorales de los estados es el control que sobre ellos tienen los gobernadores.
Estas fallas de los organismos de transparencia en buena medida se deben también a la injerencia de actores políticos, absolutamente, sobre todo los titulares de los ejecutivos, de los poderes ejecutivos. Y pasa con las procuradurías de los derechos humanos también, donde influyen mucho los criterios de las autoridades a las que deben de vigilar. Entonces, en general, tenemos que los órganos que surgieron por impulso de la sociedad como contrapoderes están ya absorbidos. Totalmente absortos, absorbidos, ¿no? Totalmente absorbidos por el poder. Habrá que ver, se tendrá que generar un fenómeno muy interesante ahora que con la reforma que se da en materia constitucional en transparencia, el IFAI sea una instancia revisora de las resoluciones que se emitan en los estados, ¿no? Porque entonces esto es una buena noticia porque, bueno, por lo menos tenemos un IFAI sólido con criterios en También donde, en crisis de repente, ¿no? Sí, bueno, ya hemos visto que tiene sus propios lados opacos y que cuando salen a la luz pública no dejan muy bien parada a algunos de sus protagonistas. Pero bueno, por lo menos parece como la institución más sólida en esto. Todavía, como lo ha dicho recientemente en algunas declaraciones Jacqueline Pechard, con mucho por andar, pero sí deja muy mal parados a los estados y obtener 0 en calificaciones de este tamaño, o sea, de estos rubros, es una pésima noticia en un gobierno en el que una de las divisas, Arnoldo, lo hemos comentado mucho aquí, es la transparencia. Entonces, deja claro que no se está trabajando ya dejó en de ello. serlo, Ramón, ¿no? Sí. El insistente y machacón discurso de Miguel Márquez sobre la transparencia, hace rato que no lo escuchamos. Es cierto, Él tienes mismo razón. lo arrinconó. Tienes razón. Ya no sí. quiere que le digan, y la transparencia que usted prometía, sí, tienes entonces razón. lo guardó ya en el cajón. Bueno, eso me permite pasar a un tercer tema que me gustaría que abordáramos. Son 2 hechos o 3 hechos anecdóticos que nos reflejan toda una tendencia, ¿no? Te diría yo, esto que pasó con la alcaldesa de León, Bárbara Botello, que se quiso subir al triunfo de y al León, festejo, a sacarle ¿no? un poquito de raja a su imagen personal favorecida por la coyuntura, el azar o el esfuerzo que significó que el Club León ganara. Los que somos Retiro lo del azar, ¿no? El azar de que le tocara a ella. Somos como aficionados a alcaldesa, León, ¿no? reconocemos el esfuerzo de los jugadores. Bueno, ahí vemos a la alcaldesa que besó la copa en Palacio de Gobierno, fue objeto de unas porras muy soeces, Claro. pero bueno, más allá de las porras y de la anécdota, el tema de colgarse de algo externo. Pero luego tuvimos al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que lanzó toda una campaña nacional con motivo de su informe de gobierno, también utilizando un truco de que una revista a la que le dio una entrevista colocó publicidad, sobre todo en la Ciudad de México, en todas partes. Sí. Fue un tema polémico. 130 millones de pesos. Y fue una forma de violar la ley subrepticiamente, absolutamente, pues, sí. o de, no sé, pasarla por alto con un truco, ¿no? Y en tercer lugar, ahora tuvimos la polémica en la que se metió el gobernador Miguel Márquez al colocar una foto en redes sociales oficiales y que le trajo un chaparrón de sarcasmos, de críticas, de ironías, de señalamientos más argumentados. Porque esto de entregarle un balón a un una persona con una discapacidad. Con una discapacidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el gran tema es los políticos y su romance con la popularidad, con la imagen. Ahora en la era de las redes sociales, vemos políticos que no están trabajando y obteniendo los frutos de su trabajo para ganar fama, ¿no? Claro. Sino que traen toda una estrategia, como ya se convirtió en algo normal, para tratar de acaparar reflectores y generar una fama pública independientemente de sus resultados. A mí me preocupa, Arnoldo, a ver, creo que primero se trata de políticos que no se prepararon para gobernar en la época de las redes sociales, que lo están desbordando las redes sociales y que cualquier error que se cometa... Pero que quieren usarlas. Pero que quieren usarlas, además, que se quieren colgar de ellas. Y por otro lado... Que es prestigioso, porque sí, es un nuevo canal. Además, tiene un efecto multiplicador muy grande. Se le adjudican, ¿no? Maravillas que a veces no son tan ciertas. Llegas a terrenos prácticamente en cualquier parte del mundo, vamos, tiene muchos encantos, ¿no? Pero implica una responsabilidad porque hay diálogo. Sí. A diferencia de lo que ocurre con los medios tradicionales, donde mandas el mensaje y rara vez obtienes la respuesta. Y hay mucha tensión no solo de un círculo rojo, hay mucha tensión. Recordarás que el gobernador Márquez ya había tenido un desliz el día de la apertura de la presa de La Hoya en Guanajuato, cuando adjudicó sobre las olas al autor guanajuatense Agustín Lara, ¿no?
Y bueno, esto generó también una gran controversia, muy rápida, por cierto, y muy grande. Yo creo que no están preparados para manejar en esta época, para gobernar en esta época, pero además, Arnoldo, creo que marca un divorcio muy grande con la sociedad, esto que está pasando. O sea, la sociedad, sí hay una sociedad muy atenta a lo que están haciendo, sí hay una sociedad muy crítica a que tengas el terrible descuido de regalar una pelota a alguien que no te está pidiendo una pelota y que además está incapacitado para jugar con ella. O yo creo que el hecho de que Márquez le dé la pelota a este niño y que estire las manos en un acto masivo ahí donde, no sé, había miles de personas, puede no ser tan grave, ¿no? El tema es que alguien le tome una fotografía y luego esa fotografía se pretenda utilizar con fines de propaganda, porque no fue otra cosa. Subirlo al Facebook oficial de Miguel Márquez fue tratar de decir, miren qué buena onda es el gobernador, que a este niño le regaló una pelota, y en el pecado llevaron la penitencia. Exactamente. Tan grave que quitaron la foto cuando se vinieron las críticas. O sea, ni siquiera se sostuvieron en su versión de dar explicaciones o hacer control de daños, manteniendo la fotografía ahí, la retiraron. Pero bueno, ahora sí ha venido una defensa donde se trata de justificar que el gobernador Márquez, cuál es su actitud, por qué hizo las cosas. Yo creo que el tema no es ese. El tema, como siempre pasa en los fenómenos de comunicación, no tiene que ver con lo que pretendías hacer, sino con el mensaje que mandaste. Exactamente. El mensaje que mandaste puede tener un total divorcio del que querías dar, pero el que cuenta es el que mandaste. Y lo que parece ¿no? Exactamente. Y más es en política. Una vieja máxima política que parece que vigente en la época de las redes sociales. Muchísimo. Lo que parece en política ¿no? Sí, efectivamente. Y ya la forma de controlar los daños pues debe haber sido distinta. Pero todo surge del inicio, o sea, el error es el primero. Claro, ¿Para qué utilizar este tipo? ¿Para qué hacer este tipo de eventos? ¿Qué tiene que ser el gobernador disfrazado de rey mago? ¿No? Sí, un gobierno ahí paternalista y además paternalista. Bárbara Botello partió una rosca de reyes con miles de gentes. ¿Qué tal que la rosca de reyes se echa a perder y se intoxica 3 o 4? Pues se le va a venir en contra el efecto. A eso me refiero, o sea, se está gobernando con las viejas formas. No se está haciendo un gobierno moderno. O sea, no se hace una rosca de reyes para celebrar animadamente, sino para tomarse la foto, subirla a los medios, subirla a las redes y decir, miren, somos... Que hasta, bueno, verás que parece concurso, ¿no? Esto de hacer estas mega roscas para que ganar espacios a lo mejor hasta en la prensa nacional de que se hizo más grande que en la Ciudad de México. La prevalecencia de los publirelacionistas, los mercadólogos y los asesores de imagen por encima de los políticos. La política subordinada a la imagen. Pero además de estos mercadólogos del siglo XX, pero por ahí de los 70s, una cosa por el estilo, ni siquiera de finales del siglo XX, o sea, muy lejanos al siglo XXI y muy lejanos a cómo la sociedad espera que se haga política en el siglo XXI. Entonces creo que sí es muy grave. Comentabas el caso del gobernador de Chiapas, gastarse 130 millones de pesos en esta campaña, justo precisamente coincidiendo con el 20º aniversario del alzamiento zapatista, ¿no? En donde una revisión, se pueden hacer muchas revisiones sobre el papel del EZLN, pero una de las revisiones es Chiapas sigue siendo un estado pobre. Exactamente, ¿qué se ha hecho en todas estas comunidades depauperadas bueno, por lo menos de Chiapas, ¿no? Que era el caso. Mientras el gobernador se gasta 130 millones, bueno, pues habrá que ver cómo están las Margaritas y todas estas zonas, ¿no? O sea, aquí el tema debería ser que los políticos tendrían que regresar a lo básico, que es hacer buenos gobiernos. Claro. Nada impide que tengas un publicista que le saque raja a tu muy buena chamba política y la proyecte con inteligencia. Eso puede ocurrir, ¿no? El asunto es que no te preocupe tanto hacer buen gobierno como generar buena imagen, porque el tiempo que gastas en generar buena imagen se la quitas a hacer buen gobierno. Efectivamente, ¿no? Sí, estás más preocupado por los reflectores que por otra cosa. A ver, una muestra es, ante el triunfo del Club León, bueno, hay 2 festejos al Club León, ¿no? El festejo municipal, de las autoridades municipales, y el festejo estatal. Hay 3, la recepción que hace el presidente de la República. Que va a hacer. Que va a hacer, tienes razón. Pero que yo digo que a esa estamos más acostumbrados. Cada 6 meses el presidente de la República en turno recibe al equipo ganador. Eso bueno, me decían aquí Omar Morales, nuestro colaborador de deportes,
que en el caso de los Cholos de Tijuana, Peña Nieto se tardó 8 meses en recibirlos. Y le dije yo, bueno, pues es que le ganaron al Toluca. Claro. Ahí había un resquemor. Sí, no cumplió no el quería protocolo, recibir a Jorge Hank. Que hay cosas que le duelen a uno, ¿no? Vamos, pero siempre se reciben. Y aquí los gobiernos municipales y estatal fueron incapaces de hacer un festejo juntos en torno al único equipo de primera división que tiene el Estado, ¿no? O sea, ni y que siquiera ganó un eso. campeonato después de 16 años. Sí. Bueno, y me llamó la atención, hoy lo decía un comentario que seguramente manejado por el equipo de prensa de Bárbara Botello, donde se establece, se proyecta que el León va a ser recibido en Los Pinos gracias a las muy buenas gestiones de Bárbara Botello, presumiendo este asunto de que tiene muy buenos contactos. Yo creo que debería usar esos contactos para otra cosa y no para algo que de todas maneras iba a pasar, ¿no? Sí, definitivamente creo que sí, es que es cierto. Bueno. Yo que recuerde, el presidente de la República en turno ha recibido a los equipos de fútbol. Yo lo que decía es que Carlos Slim debe hablarle a Bárbara Botello para que le maneje sus citas en Los Pinos, ¿no? Sí, creo que sería una buena idea. O sea, tal parece que no hay otros cabilderos. Los políticos tratando de colgarse de cosas ajenas a su propia chamba. Y sin entender una dinámica y una realidad social. Creo que eso es importante, ¿no? O sea, sobre todo hacer su trabajo, yo insisto, ¿qué les cuesta? Y dejando a no lucharon tanto en las campañas y prometieron tanto de que iban a ser diferentes de sus antecesores, como para ahora no estar preocupados por eso, por administrar día a día el tiempo y el recurso público que tienen a su disposición para lograr resultados. Y hay cosas muy obvias, Arnoldo. A ver, ¿quién alza una copa como la del Club León? Bueno, pues la alzan los que la ganaron, ¿no? O sea, la alza el equipo que la ganó, el cuerpo técnico que la ganó, el dueño del equipo, etcétera. O sea, ese es el equipo ganador, ¿sí? No se puede atribuir esto a nadie más, ¿no? O sea, no es una victoria que se atribuya a nadie. Debe pensar que como compró las butacas del estadio, seguramente tenía parte en ese mérito. Muy bien, Ramón, pues empezamos. Ahí está ya las fotos del festejo. Esto es el día de hoy. Un festejo a puerta cerrada en Guanajuato, la comida. Bueno, para evitar... Miguel Márquez no invitó prensa. Lo cual también me parece correcto, pero aquí se va a difundir ya las imágenes. Bueno, después de lo que pasó aquí en León, un festejo mucho más discreto, y en donde entiendo que la intención del gobernador era convivir y celebrar al equipo, ¿no? Se vale que lo haga. No que se atribuya el triunfo, ¿no? Creo que claro, que no levante la copa. Por lo menos no la de brindar está bien, pero no sale el campeonato. Totalmente de acuerdo, Arnoldo. Ramón, gracias. Arnoldo, contrario. Ya nos reencontramos aquí el próximo miércoles y como siempre, muy agradecido por tu participación en la revista de la UNA. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Yo me despido, soy Arnoldo Cuellar. Estamos en punto de las 13 horas mañana jueves con usted. Buenas tardes, buen provecho.